Vamos a leer juntos esta porción. La semana pasada comenzamos y estamos aprendiendo cómo navegar la vida adulta, tomando a la historia del hijo pródigo como un guía para nosotros aprender cada semana qué es lo que hizo él en su camino a la madurez, que nosotros podemos aprender evitándonos, ¿verdad?, muchas de las cosas que el hijo pródigo tuvo que pasar. Pero vamos a leer juntos del 11 al 13, vamos a dividir un poco más ahí. Dice la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero que te preguntes esto: ¿quién está a cargo de mí? ¿Quién está a cargo de tu vida? Es una pregunta que muchos de nosotros nos gusta responder rápidamente. Pues yo estoy a cargo de mi vida. Yo soy el que está al mando. Yo soy el que está a cargo de todo en mi vida. Nos gusta considerarnos como quienes estamos al mando en nuestras vidas. Que cada persona a nuestro alrededor sepa que soy un adulto al mando. Por cierto, si estás aquí y no recibiste una hojita al entrar, Jared tiene más hojas ahí que te puede dar. Levanta la mano si no tienes tú las notas de esta noche. Si no tienes las notas de esta noche, vamos a tomar este tiempo. Olvidé mencionarlo al principio, pero Jared, si puedes ver ahí las manos y mientras continuamos, dar aquí estas. No bajes tu mano, pero voy a seguir hablando. Nos gusta considerarnos adultos que estamos al mando de nuestras vidas. Nos gusta considerarnos al mando, que cada persona alrededor sepa que soy un adulto al mando. A todos nosotros nos gusta sentirnos importantes y por esta razón relacionamos la independencia con la libertad. Ahora, mantén tu mano arriba si todavía no tienes las notas, pero quiero que pienses en esto. Yo me acuerdo cuando fue mi primer año en Bible College. It was my first year in Bible College and I had some money in my pocket. And I remember the first time I went to Walmart by myself. I mean, other times during my high school years, I went to Walmart or to any store with my parents. So what I wanted was limited by what my parents would say. So if I wanted something for myself, I had to ask, oh, can I have this? But I remember the first time I had my own money and I visited Walmart for the very first time. And I remember I went there and the first place I went was to the toy section. And I was like, you know what? I was never able to buy any toy I wanted, so I went there and I bought a stuffed Yoda, for myself that will make noises, and it was the best $20 I spent then, I mean, I just got that, and now I think about it, I'm like, man, what a waste. But at the same time, I made a mistake. I felt unstoppable, first of all, because I had the money, I had the time, I had the resources, so I just went there and I got whatever I wanted. Muchas veces vivimos de esa manera. El hijo pródigo cometió 2 errores en esta porción que vemos en la historia. El primer error que cometió el hijo pródigo fue la falta de madurez para lidiar con su libertad. He had a lack of maturity to deal with his freedom, to the liberties that he had. Entonces podemos pensar en eso en nuestras vidas. Entonces reflexiona, como niños, todos soñamos con crecer, mudarnos de a nuestra propia casa, tener nuestro propio trabajo, nuestro dinero, terminar de estudiar y ya no tener un curfew, ¿verdad? How many of you are sick of curfew here? Oh, none of you. Oh, you all love having curfews, that's awesome. I remember being in college and I hated curfew, right? I buscaba cualquier excusa para no llegar a tiempo al curfew. Now, don't do that, right? That's not a good example. Pero no podemos esperar a ser independientes. No podemos esperar a no tener a nadie que nos diga qué hacer. Like going to bed whenever I want. Playing video games as late as we want to stay up. Just being independent in that area. Nosotros buscamos eso. I see my daughter Eliana and I just look at her and I'm just like, man, that's life, man. I just look at her and I'm like, man, you just lay down there. I feed you, I clean you, and all you have to do is cry. And that's life. Que te cambien, que te den de comer, and you have to do nothing. No trabajas. Sometimes I just look at her and I was like, when are you going to start working, man? When are you going to start, earning your part here in this place? La renta es cara. Come on. Pero ¿a quién no le gustaría volver a esa vida, verdad? How many of you don't think of that and you're like, man, ¿cuántos de ustedes no tienen hermanitos y piensan, man, mi vida era más fácil en ese entonces cuando no tenía que hacer tantas cosas, when I didn't have to worry about anything?
Pero hay algo realmente, una diferencia entre ser niño y ser un adulto que sobrepasa todo lo que tú quieres ser niño. And what is that? La libertad. You have more freedom right now. Tienes más libertades en este momento. Como adulto, eres tu propio jefe. Nadie te da una hora de dormir, o nadie te dice vete a bañar, nadie te dice vete a limpiar tu cuarto, y por fin puedes hacer tus propias reglas. Ahora, eso es algo bueno, pero también es algo malo, la libertad. Es bueno porque es parte de crecer. Con la libertad viene la responsabilidad. Pero también la libertad, hay algo malo en eso porque se convierte en tu meta. La libertad se convierte en un goal. Ya no quieres que nadie te diga qué hacer. If freedom becomes your goal, you don't want anyone to tell you what to do. You don't want anyone to tell you that you're doing wrong. You don't want anyone to tell you you're making a mistake. No, you don't want anyone to tell you, you're dating the wrong person. You want no one to tell you that you're doing something wrong. Eso es lo malo when you turn something as beautiful as freedom into a goal. Why? Because every aspect of your life you're going to be pursuing for more freedom. It's never going to be enough. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo. My brother, the other night, I was FaceTiming my mom and my brother at the same time. And it was really late. He lives in Mexico City. So Mexico City is pretty dangerous at night. It's one of the most dangerous cities in the world. And my brother had a friend that she was arriving from the airport. Sorry, he was arriving from the airport. Y mi hermano le dijo a mi mamá, I'm going to go pick up my friend from the airport. Y mi mamá automáticamente le dice, no, Josué, no vas a salir. No vas a irte. ¿Por qué? Porque es tarde, te van a robar. And I always tell us a joke, te van a embarazar. Like it's just worse. I was just like, Josué, no te salgas. Like, it's just terrible outside. Y mi hermano no me hizo caso, o no nos hizo caso. He just grabbed the stuff, he called an Uber. I mean, even worse, he called an Uber y se fue a recoger a su amigo. No regresó embarazado, don't worry about that. Pero realmente fue algo que usó su independencia o su libertad para hacer algo que fue en contra de la orden de una de sus autoridades, que era mi mamá en ese entonces. Entonces, el primer problema que vemos cuando una persona va tras su libertad es que la libertad con una falta de madurez es algo malo. El segundo problema que hizo el hijo pródigo antes de ser pródigo fue la falta de intención de estar bajo autoridad. El hijo pródigo no quería a nadie que le dijera qué hacer. Why? Because freedom became a goal. El hijo pródigo tomó lo que era de él y lo primero que dijo fue, I'm going to leave. Why? So no one would tell me how to spend my money. So I wouldn't have a curfew. So I wouldn't have no one to tell me what to do. Entonces vemos aquí, todos tenemos problemas con la autoridad. And let me tell you, even me, sometimes I have problems with authority. Muchos de nosotros, que si no es que todos, tenemos problemas con acatarnos a la autoridad. If it's your boss, if it's your parents, if it's your pastor, todos nosotros llega un punto en nuestras vidas que no estamos de acuerdo. Even you probably have a boss that is not saved. Y tu jefe que no es salvo te dice que hagas algo that you don't agree. Y dentro de ti, we're going to talk about that, pero murmuramos, lo criticamos y actuamos de manera no cristiana, nos rebelamos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas cosas? Todos tenemos problemas con eso, porque nos guste o no, todos estamos bajo autoridad. Y no es como las cosas son, sino como tienen que ser las cosas, la forma que Dios ha designado esta vida. Estos dos errores que el hijo pródigo cometió son los mismos errores que están llevando a nuestras vidas una vida lejos del propósito que Dios tiene para nosotros. So you may ask, the name of the title of this message is Un adulto al mando. So you may ask, ¿cómo puedo ser un adulto al mando si tengo autoridad sobre mi vida? How can I be adulting like a boss if I have bosses over me all the time? ¿Cómo es que Dios espera que ejerza mi libertad y mi madurez si aún tengo que someterme bajo la autoridad que Él me pone? Like, how is that going to happen? Entonces es lo que vamos a descubrir en esta tarde. El primer punto que quiero que vean en esta noche es el problema con la autoridad. El problema con la autoridad. La rebeldía en contra de la autoridad, quiero que sepan, no es algo nuevo. Eso que vemos en las noticias de personas que no obedecen a la policía, que no se acatan con las leyes, it's not something new, es uno de los pecados más antiguos
en la historia de la humanidad. We see in Genesis 3, it says, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, la serpiente, al tentar a Adán y Eva, lo que hizo fue provocar una falsa de confianza hacia la autoridad que Dios había puesto en sus vidas. Provocó a la mujer y al hombre a pensar que si ellos sabían mejor de lo que necesitaban, que ellos podían estar a cargo de sus vidas, que podían ser dioses de sus propias vidas. Entonces las cosas no han cambiado mucho en estos días. Open your eyes, look at the world that we live all around us. Vemos personas que se mueven, nuestra cultura se está moviendo de la razón al sentimiento. They're not thinking about what's reasonable, they're thinking about emotions, about what they feel. How does it feel? No importa si tienes la razón, importa cómo me siento. Vemos una cultura que se mueve de la verdad al pragmatismo. It's not about true, it's about pragmatism. It's not about what is true, it's about what you consider to be true than what I consider to be true. We live in a culture that moves from the authority that we're going to be talking about today to relativism. So what does that mean? Una persona que dice, that's not my authority, that's, hashtag not my precedent. Right? Una persona que dice, that's not my authority, that's your authority. Él no me manda a mí, él te manda a ti. So that is a culture. Our culture moves from conviction to opinion. Ya no se trata de que son convicciones personales. Ya no le puedes decir a un distrito escolar, don't teach my kids that, about same-sex marriage. And they don't see that as a conviction. They see that as an opinion. Oh, that has nothing to do with a conviction. That is just your opinion. That's just the way you think. Ya no lo ven como eso. Y como resultado final, we have moral confusion. Una cultura que está sumergida en una confusión moral. Ya no se sabe qué es bueno ni qué malo porque la gente ha rechazado que el bien y el mal no existe. It's like if I take you guys outside and I put a bunch of, a football, I put a basketball, I put a soccer ball, I put a baseball, I put I put a bunch of things to play with, and I just put you guys on the line and I just say, okay, 3, 2, 1, go. What are you going to do? Some of you are going to probably grab the baseball and tratar de encestarlo en el basket, hoop. Algunos de ustedes van a tratar de agarrar el fútbol y van a tratar de, lanzárselo a alguien en la cara. What does that happen? Porque no hay reglas. Vivimos en un mundo que está jugando un juego sin reglas. La autoridad es la regla. Y no queremos eso, no queremos la autoridad. Estamos jugando un juego sin reglas ni standards. Hoy en día podemos ver una generación que tiene grandes problemas con la autoridad. Vemos cosas como insurrección, rebeliones. Every day I see on social media people trying to get away from authority. Por un momento vimos cosas como social justice. Por un momento vimos el movimiento de Black Lives Matter, el feminismo, todas esas cosas. Now, I'm not... that's subject for later on. You can ask me later on. Pero todo lo que lleva a burlarse de la autoridad, a querer quitar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, it's unbiblical. We're going to be talking about that in a second. Pero quiero que entiendan, este es el estándar cristiano. Como cristianos nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Oh, pero es un mal jefe. Dios dice, sométete. Oh, pero es un mal presidente. Dios dice, sométete. Oh, pero mi papá me pega. Dios dice, sométete. Simple as that. Vivimos en una sociedad que dice, si eres mal jefe, no te sigo. Si eres mal líder, no te hago caso. Si no me caes bien, no escucho tus mensajes. It's just the society that we live in. Even in our churches, that's how we live. Entonces vamos a seguir con esto. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. We forget about this fact, about this truth. Every authority that we have in our lives has been established by God. Oh, pero Dios pone malos líderes. No, that's the sin of the world. Pero en orden para que tú seas diferente es someterte a la autoridad. That's how the light of the Christian is going to shine even more. En medio de las tinieblas. Como cristianos, debemos tomar la Biblia como la indudable palabra de Dios. La indudable palabra de Dios. La Biblia no es un buffet de comida. Oh, I'm going to take this because I want it. Oh, I'm just going to
I'm not going to take this because it doesn't apply to me or because, my boss is this or that. No. La Biblia es un todo y todo lo tomamos. So that's what we're going to be doing tonight. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces vamos a ver esto. El primer subpunto aquí son las murmuraciones. ¿Qué es lo que hacemos normalmente con la autoridad? Murmuramos. Murmuramos. Una murmuración es una queja en voz baja. You're complaining, but an undertone. You're complaining, you're probably in their face, you're saying, yes, amen, yo, of course. Yeah. Pero te vas a regresar a tu casa, or you're going to go back in the group chat and you're going to be like, do you hear what he said? He's so stupid. Or in your mind, you're just thinking, like, I don't agree with what pastor said. Oh, I don't agree with my dad said. Or I don't agree. That's undertone complaint. That's murmuring. By the way, just una nota personal. If you disagree with something that a leader is saying, don't keep it to yourself. Go forward. Speak to the leader. Mira, hay muchas veces en las que si alguien tiene una pregunta from my youth group, I'm ears open to hear that question. Brother Israel, I don't agree with what you said about this subject, and I just wanted to bring that up. Oh, that's fine. Let's talk about it. I'm not going to get offended. Leaders won't get offended. Si tienes un problema con algo que el pastor está diciendo, con una norma, con una póliza de tu jefe, bring it up. No hay nada más frustrante que, que no estás de acuerdo con algo and all you do, you just stay quiet and you're like, and you don't do nothing about it and you just go out and criticize. That's unbiblical. Háblalo. Y si no lo quieres hablar, then forget about it. Just submit. Murmuraciones. Number 2 es contiendas. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué es una contienda? Es cuestionamiento en desconfianza. As I said before, and those who know me as their youth pastor, they know I'm ears all open. You have any questions? I love questions. I love hearing questions from you. I love hearing, I love answering questions as well. But there's two kinds of questions, and many times I get both from different people. But sometimes I get people asking why sincerely because they actually want to know. But sometimes you get people asking why because they want to complain. Because they just want to fight. They just want to prove you wrong. One time I was visiting someone and this person said, hermano, ¿qué tan lleno estás de la Biblia? I have a question about, baptism, about all this and that. That person didn't want to know. The person wanted to prove me wrong. And all I said was, I just read the Bible, I follow the Bible, and if you don't, well, that's just you. That's just what the Bible says. And that's it. I didn't entangle with more conversation with this person. ¿Por qué? Porque no es una pregunta sincera. ¿Qué es una pregunta no sincera? Una contienda. La otra cosa de murmurar que hacemos con la autoridad es contender. Just asking why just because. Pero ¿por qué? We take the teens to Six Flags and we always get questions from the teens like, why can I wear, jeans, for Six Flags? But it's not a sincere question. Many times it's just they want to fight. They want to prove you wrong. Pero muchas veces es la diferencia. Las preguntas. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Y esos problemas los vemos muy seguido en la iglesia. If you're in West Coast, you don't want to ask, why don't you let me do this? You just, if it's a question, not because you want to know, but because you want to fight, don't say anything. Just submit. That's the whole point of this message, submitting to authority. No queremos pensar en lo que está bien o está mal, simplemente rechazamos la idea que el bien y el mal existen. ¿Quién se cree que es esta persona? Who do you think you are to tell me this kind of stuff? No quieres tomar el consejo, sino quieren tomar lo que ellos piensan que está bien. El hijo pródigo negó la autoridad de su padre al marcharse de su casa. Negar una autoridad no hace que la autoridad desaparezca. Denying an authority doesn't make the authority go away, sino te guía las consecuencias que trae la desobediencia. You can deny the authority as long as you want, but ultimately, the authority is not going to disappear, but the consequences are going to show up. Tú puedes ser como una persona desobedeciendo las reglas. You cannot agree, for example, with speed limits. And you're like, you know what? I'm not going to listen to speed limits. Y vas a manejar lo más rápido del mundo. No importa que tanto ignores, la policía, eventualmente te van a agarrar y te van a meter a la cárcel. That is the consequence. Entonces, eso es tan simple como eso. El hijo pródigo descubriría que la falta de autoridad o que ignorar la autoridad lo llevaría hacia el segundo punto, una falsa libertad.
una falsa libertad. Un exceso de libertad o la inmadurez en la libertad produce el mal uso de tu autoridad, de tu libertad. Y el mal uso de la libertad te lleva a la falta de libertad. Te lleva a la falta de libertad. Para muchas personas, iguales que al hijo pródigo, la consecuencia de buscar libertad fuera de la autoridad de Dios es que pierden la libertad que tanto desean, que tanto anhelan. So let me ask you this. Would you like to live in a place where every person in this country or in this residence, they live, with having problems with authority? Would you like to live in a place where everyone has issues with authority and they have chosen that no authority is going to interfere with their decision making, with anything in their lives or their lifestyle? Well, there's a place special for you and it's called prison. I'm not being sarcastic. El único lugar en el mundo que existe con personas llenas que tienen problemas con la autoridad y que han decidido que su vida, ninguna autoridad va a interferir, esas personas están en la cárcel. That is a prison. Vamos todos juntos a Primera de Samuel. Let's go together, 1 Samuel chapter 8. Primera de Samuel capítulo 8. Y esta historia nos muestra un ejemplo gráfico de cómo el falso concepto de la libertad fuera de la voluntad de Dios nos lleva a un ciclo vicioso. Listen, slavery, esclavitud. Nosotros tener este falso concepto de libertad, de pensar, I have no one to pursue more freedom more than God, takes you to a circle of slavery. Y estás atrapado en esa esclavitud. Vamos a leer, en primer lugar, recordamos la historia de que esa es la historia cuando Israel, como nación, pide un rey. So before all of this, we know that Israel had judges. Y los jueces eran personas ungidas por Dios, que eran la autoridad de todos de compartir la ley de Dios y de implementarla con las personas. Entonces un día llegan los israelitas y le dicen a Samuel, danos un rey. Give us a king. Vamos a ver aquí como dice versículo 4. Constituye ahora un rey que nos juzgue. ¿Qué dice después? Como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. How many times we look aside and we think, this person looks like has more freedom. Muchas veces veo mis redes sociales, and I have a friend that graduated from West Coast, and after he graduated, he got married, and he freelances, social media and muchas cosas de video, fotografía, and he doesn't have like a job, pero lo que hace es lo contratan para hacer videos y cosas así. And sometimes I see in his social media, and he looks so free. He viaja por todo el mundo, and he works from his RV or something like that. Y él va haciendo todo y parece, sometimes we look the person next to us and we think, man, that's freedom. La gente de Israel estaba haciendo lo mismo. Ven a las demás naciones y decían, wow, they have a king and they look like they have more freedom. They look like they have more, things that they are allowed to do. Que nuestro Dios no nos deja hacer. Nuestro Dios no nos deja hacer esto, but they have a king and he allows them to do it. ¿Cuántas veces tu mamá no te dice, hey, don't do this? Y la primera respuesta que le dabas era, pero los amigos de Pablito sí le dejaron, sus papás sí le dejaron hacerlo. Y tu mamá dice, si ellos van y se brincan de un puente, tú te vas a brincar de un puente. How many of you are familiar with that phrase? Everyone knows that phrase, right? Eso es lo que estaban haciendo la gente de Israel. Pero entonces vemos aquí cómo es este ciclo vicioso. En primer lugar está la búsqueda de la libertad. Como les dije, los jueces eran la autoridad dada por Dios y los reyes eran una autoridad puesta por los hombres. Entonces ellos tenían una percepción. They had an expectation that what a king would be for them. They believed that a king would give them more freedom. Dice aquí versículo 19. Seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Let me tell you something. The world offers many, many, many liberties. El mundo te va a ofrecer muchas libertades. Libre de escoger tu propio género. Libre de escoger tu estilo de vida. Libre de escoger cualquier peinado que quieras. Libre de, no vivimos en un comunismo que todos tienen el mismo peinado, que todos tienen el mismo estilo de vestirse. No.
Everyone has so much freedom to do whatever they want, and that's, one of the biggest problems in our culture. Todos tienen diferentes libertades, libertad de escoger su sexo, libertad de escoger su estilo de vida, forma de lucir, de ser. Existen tantos tipos de libertad en nuestro mundo y tantas libertades que solo causan conflicto. ¿Por qué? Porque mi libertad termina cuando comienza la libertad de otra persona. My freedom ends when his freedom starts. Por eso hay mucho conflicto hoy en día. Because everyone wants liberty. Everyone wants every type of freedom, their definition of freedom. Pero mi libertad termina cuando la libertad de otra persona comienza. So that is the concept of this world. I remember last year actually, nuestros vecinos estaban celebrando una quinceañera. Now, it was past midnight. And they had, music that I hate, that I grew up with. And I just started getting like this. I mean, ven, animalito, ven, stuff like that they were singing. I was just like, no, what's happening? I didn't want to dance. And the music was sounding. It's like, no, what's going on with my body? Those things were happening. And it was so loud. And I'm not lying to you. The walls of my room were like, going like that. And I was just like, man, this has to end. Mi hija estaba dormida y se estaba como despertando. I was like, no, I can't. I called 911 and I called them and I said, you know what? I'm so sorry to disturb you. I try to be nice. But my neighbors, this is their address and they're playing really loud music. And, I don't know about the law. And ahí estaba en Google yo, I don't know what the law says, but according to article, blah, 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 maybe you want to send someone checking that out, Y sí, enviaron a alguien y apagaron su música. Ellos podrían decir, pero vivo en un país libre, yo puedo tocar la música que yo quiera. Pero su libertad terminó cuando yo dije, vivo en un país libre de tu música, de tu fiesta. Like, this property is animalito ven free, I don't want your stinking music. So that is the conflict of freedom that we're talking about. Even in our faith, there's so many freedom or liberties or áreas grises. How many times I keep hearing this in my head. Well, that doesn't say in the Bible. Brother Israel, the Bible doesn't talk about drinking. The Bible doesn't talk about getting drunk. The Bible says, puedo tomar pero no emborracharme. Oh my goodness. Hermano Israel, la Biblia no dice que no puedo usar shorts. Well, they didn't have shorts back then. Dude, La Biblia no dice, y queremos buscar las libertades y ponemos una raya y decimos qué tan fácil es cruzar esa raya. Y we want to corrupt what God has placed. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Existen libertades, pero como cristianos queremos definir nuestras libertades. The second point here, letter A, búsqueda de libertad. Letra B, empezaron los israelitas a definir la libertad. Ya leímos el versículo 19, pero just for you to understand, Dios acababa de terminar una batalla con Israel. En 1 Samuel 7, Dios acababa de ganar una batalla por Israel. Let me tell you this, Israel did not need a king. Israel had God on their side. Israel had a God that won all of their battles. Israel had a God that set them free from captivity in Egypt. Israel had a true God, a true king that cared about them. And they still wanted a king. Pero lo que ellos querían era la imagen de un rey. They wanted to have someone that they could see. Ellos querían, su deseo era de un rey, era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos tenían de un rey. Let me just tell you this. That's what we do when we try to define our freedom. Vemos las libertades que otros tienen, los reyes de otras naciones, y decimos, well, I want that to be my king too. I want to have that kind of freedom too. Oh, mira, se visten bien cool en esa iglesia. I want to dress up like that too. Oh, look, they play pretty cool music in that church. Oh, I want to have that kind of music too. I want to listen to, that kind of music too. Y empiezan a que they start to compromise their conviction. They start to compromise scripture. Empiezan a hacer todo eso. Entonces los israelitas describían a su rey de las mismas tres maneras que nosotros definimos la libertad. En primer lugar, los israelitas dijeron, this king nos gobernará. Hablando de provisión. Este rey nos va a proveer.
Esto es cuando decimos, mi libertad me da lo que quiero y me deja hacer lo que yo quiero. My definition of freedom is that I get to do whatever I want to do and no one would tell me anything against it. That is my definition of freedom. That's what the Israelites were saying. En segundo lugar, vemos que ellos veían un rey que les iba a dar identidad. Decían, saldrá delante de nosotros. That's when we say, mi libertad es ser quien yo soy en realidad. Yo soy libre de ser quien yo quiera ser. Sounds familiar with our culture, right? Sounds really familiar. ¿Por qué? Porque es su libertad. Quiero ser quien yo quiera ser. I'm the kind of Christian, that does this kind of stuff. Well, that's the kind of Christian that God made me. That's the relationship that I have with God. No, es tu definición de libertad, no la definición bíblica de libertad. Identidad. Y en tercer lugar, ellos pensaban que un rey les iba a dar descanso. Dicen, hará nuestras guerras. Mi libertad, es las personas creen, mi libertad me da felicidad y plenitud en mi vida. Y si mi Dios me va a hacer pasar por tribulaciones, me va a hacer pasar por carencias, me va a hacer, well, that's not the kind of freedom I want. I want happiness. I want to be wealthy. I want to que nada me falte en mi vida, que tener dinero, tener esto, because they think freedom is supposed to provide with happiness and fullness of life. Entonces, estas son las tres formas que ellos describían a un rey, y de la misma forma nosotros describimos la libertad. Cuando sigues este ciclo vicioso en búsqueda de la libertad lejos de Dios, te topas con, en tercer lugar, una pérdida de libertad. Los israelitas buscaron la libertad, trataron de definir la libertad y también perdieron su libertad. I'm not going to spend the time reading this because of time, pero ustedes pueden leer en su tiempo versículo 11 y 18 cómo Dios les dijo, okay, you want a king? This is how much you're going to lose. Vas a tener un rey que se va a llevar a tus hijas, que las va a usar como sirvientas. Vas a tener un rey que se va a tomar a tus hijos y los va a hacer parte del army. Vas a tener un rey que va a tomar todo tu dinero, que te va a quitar tu comida. And then when Samuel said, is that the kind of king you want? And the Israel still said, yes, like all the nations. Sí, porque al menos yo voy a tener provisión. Al menos yo voy a tener mi propia identidad. Al menos yo voy a tener mi descanso, mi paz. De no tener que servir a alguien que está conmigo. Eso es lo que los israelitas hicieron. Es como si yo te diera una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito dice, no tiene límites. You have the freedom to spend whatever you want to spend. And you think you really have freedom to spend whatever you want to spend. But you are going to captivity with someone else. Who? El banco. Tú puedes ir, gastar todo el dinero que tú quieras. Tú puedes ir y gastar todo porque la tarjeta no tiene límite, ¿verdad? Pero ¿de quién está siendo esclavo últimamente? Del banco. Tú pierdes tu libertad cuando buscas la libertad en otro lugar lejos de Dios. Tú pierdes la libertad. La gente piensa que ser libres es buscar libertad encima de la autoridad, pero realmente lo que están haciendo es brincar de una jaula a otra jaula, más pequeña. El hijo pródigo lo entendió. Él se escapó de la jaula de su papá y terminó siendo esclavo de una persona dándole de comer a los puercos. Esa es la consecuencia de buscar libertad fuera de la autoridad de Dios. En la misma manera práctica, let me ask you this. ¿Cómo es que se debe ver la libertad? ¿Cómo es que puede verse la libertad? ¿Qué somos libres de hacer y qué de no hacer? ¿Qué podemos ver en la televisión y qué no? ¿Qué podemos beber o comer? ¿Qué nos podemos poner para ir a la playa? ¿Qué pasa con fumar y beber? ¿Existen límites en la libertad cristiana? Y la respuesta, vamos a verla aquí. Número 3, y por último terminamos. La verdadera libertad bajo la autoridad. La verdadera libertad bajo la autoridad. Here's a statement. La true freedom is found under the authority of God in our lives. La verdadera libertad es bajo, la verdad, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Who is the truth? Jesus is the truth. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. So there's 3 aspects of true freedom. The first aspect here is la libertad es única. La libertad es única. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. If the Son sets you free, you are free indeed.
So that is the promise. Segunda de Corintios 3:17 es porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad es única. ¿Qué significa única? Only comes one way, in one form, and it's through Jesus Christ. La libertad viene cuando estamos bajo la autoridad de Cristo, bajo la voluntad de Dios, bajo de Él. No existe otra libertad que venga de Dios. Es la verdad, camino y vida. Entonces, el primer aspecto de la libertad verdadera es que la libertad de Dios es única. La segunda es una libertad pagada. You don't have to pay anything for it. La Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo Cristo nos hizo libres? Dando su vida por nosotros en la cruz. Él pasó por todo eso. Él fue crucificado en una cruz. Él fue puesto en un lugar de sufrimiento. Habla la Biblia de cómo lo azotaron tantas veces. Y históricamente esos látigos eran hechos de un tipo de cuero, pero al final del cuero había pedazos de hueso que se aferraban a la piel de la persona que estaban azotando y arrancaban pedazos de piel de su cuerpo. Él fue puesto una corona de espinas en su cabeza. Y en la cabeza fue golpeado con un mazo para que se le encajaran estas espinas. Él fue puesto en una cruz. Él caminó millas cargando un madero en su espalda, siendo escupido, siendo insultado, siendo humillado. La gente arrancando su barba con las manos. Pasó por tanto sufrimiento y si no fue suficiente fue puesto en una cruz por varias horas. Puesto con los ladrones que de verdad merecían ser crucificados, siendo inocente, siendo una persona que no cometió ningún pecado, ninguna falta, fue puesto en esa cruz. Y si no era suficiente, un soldado romano encajó un aspa en su side y dice la Biblia que ya no había más sangre, entonces empezó a salir agua de su cuerpo porque ya no había una gota más de sangre porque Él la usó toda por nosotros. Y ese fue el precio que Él pagó para que nosotros no pasáramos por eso. Esa fue la libertad que Cristo nos hizo libres. Y luego dice este versículo Gálatas 5:1, y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Cuando nosotros nos salimos de la autoridad de Dios buscando libertad, estamos volviendo otra vez a otra esclavitud. Why? Because now you're pursuing more freedom. Why? Because now freedom becomes your God and that's all you want. Pero Dios dice, you were free a minute ago. Why are you going back to slavery? Why are you going back to that? Es una libertad ya pagada. Isaías 61 dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. He was sent to set us free. Nuestra libertad tuvo un precio que solo Cristo pudo pagar. Desechar la libertad que Él ha provisto en busca de nuestra definición de libertad es despreciar el sacrificio, el pago que Él dio por nosotros. Segundo aspecto es la libertad ya fue pagada. Y el tercer último aspecto es una libertad bajo servicio. Una libertad bajo servicio. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Wait. What do you mean? Do you mean when I'm free, I'm still a servant? Do you mean that if I am free, if Jesus sets me free, He still makes me a servant? Yeah. De justicia. Eres un siervo de la justicia. Eres un siervo de Dios. Y en esa jaula no es una jaula, es libertad de verdad. Vamos a hablar un poco más de esto, pero 1 Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuestra libertad es la libertad del mundo, de las consecuencias del mundo, de todo eso, pero estamos libres. Now, I'm gonna ask David here to come here in the front. He's going to bring a guitar. La libertad verdadera significa convertirse voluntariamente en un esclavo de Cristo, y esto sucede a través de una relación con Él. Ahora, usé este ejemplo con los jóvenes, pero lo voy a usar ahorita. I'm gonna just play the guitar for you a little bit, okay? I don't play the guitar. I really don't. I just know a few chords. I'm gonna play something for you, you know? Voy a tocarlo libremente. You know, some people would say, well, estoy tocando libremente, estoy usando mi libertad para tocar como yo quiera. Pero hice música con esto. I didn't play any music, I just made a sound.
Now, David is a musician, right? David knows music. David sabe cómo tocar la guitarra. Él sabe cómo hacer cosas. So who's going to play something? Just play something that you know how to play. Okay, that was a no. Thank you. Gracias, David. Muchas gracias por tocar la guitarra. David is playing the guitar under the rules of music. Dentro de los parámetros musicales, David knows how to play something. And when you are under the authority of something, you make something good out of it. Si yo toco bajo los parámetros de la música, yo puedo tocar libremente, puedo tocar cualquier canción, puedo tocar cualquier cosa y va a sonar bien porque está dentro de los parámetros de la música. Si estás fuera de los parámetros que Dios ha dado orden en este mundo, you're just making sound. Esas personas que están rayando paredes, que están rebelándose contra la autoridad, and they say, this is my voice, you're just making noise because estás fuera de los parámetros que Dios ha puesto en este mundo. ¿Cuáles son los parámetros? La autoridad. ¿Cuáles son estas? La ley. La ley que Dios ha puesto en este mundo, el orden que Dios ha puesto. Nuestra vida debe ser puesta bajo los parámetros de la autoridad para hallar verdadera libertad. Solo si tú tocas la guitarra o lo que sea bajo esos parámetros, puedes realmente ser libre. Esa es la libertad que Cristo ofrece. Eres verdaderamente libre cuando estás bajo su mano. Eres verdaderamente libre cuando estás dentro de su voluntad. Puedes hacer lo que tú quieras dentro de su orden, dentro de sus brazos, dentro de su amor, dentro de su ley, dentro de su palabra. Eso es cuando eres verdaderamente libre. Entonces hay tres autoridades que no nos va a gustar escuchar, pero hay tres autoridades que como adultos debemos someternos. La primera autoridad, si estás escribiendo notas, es el gobierno. El gobierno. You don't agree. They're against God. Everything that they do is against the Bible, yes, but still the Bible says submit. Como adultos tenemos que someternos. Primera de Pedro 2 dice, por causa del Señor, someteos. I like how Peter pone por causa del Señor. Thus for the people que les gusta contender dicen, but why? Well, the Bible says por causa del Señor, because God says so, because that's the order of the Lord. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Claramente, ¿para qué son los gobernadores? Para castigar a los que están haciendo el mal. Queremos castigar a los gobernadores ignorando sus leyes, pero nos convertimos en gente que no obedece la ley. Nos hacemos criminales, nos hacemos la razón por la cual la Biblia dice, están puestos para alabanza de los que hacen bien y castigo de los malhechores. Como adultos, if you want to adult like a boss, si quieres ser un adulto al mando, tienes que aprender a someterte al gobierno. Número 2, submit a los patrones. Your manager, your boss, anyone that is over you. But they're so unfair. La Biblia dice, sométete. Aunque la Biblia no habla sobre la relación entre empleados y empleadores, sí habla de la relación entre amos y criados. Significa que soy un esclavo. Éxodo 21 y Deuteronomio 15 habla sobre la esclavitud de tres formas. La esclavitud no era forzosa, it was always voluntary. Para cualquiera que te diga en TikTok o que no sea cristiano, pero Dios aboga la esclavitud. Dios dice que está bien que tengamos esclavos. That's not what the Bible says. Everyone, biblically, if you read the Bible well, biblically, anyone that was a slave was a volunteer. Nadie era robado de su casa y hecho un esclavo. No, eran personas que querían servir. Y número 2, la esclavitud no era de por vida. They would serve for 7 years and then they were set free. No era de por vida. Y por último lugar, la esclavitud no era por raza. It wasn't like, porque tú eres de tal raza vas a ser mi esclavo. No. Éxodo 21, Deuteronomio 15 hablan claramente de los parámetros de lo que era la esclavitud. Y primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bíblicamente tenemos que someternos a nuestros jefes, aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque no sean buena onda con nosotros, aunque nos traten mal, aunque, pero me pateó el otro día y me dijo que era un inútil. Respétalo. Tú no hagas lo mismo.
Sométete bajo la autoridad. Y por último lugar, el último lugar donde tenemos que someternos como adultos es la iglesia. And it's easy to say, oh yeah, I submit to church. Sí, pero si tú estás en desacuerdo con alguna decisión que hace el pastor o el líder, you start criticizing and you use, como dije, murmuraciones y contiendas. Una murmuración que es quejarte en voz baja. And that's what you do. Pero hay que someternos a la iglesia. Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjate que no dice, imita su estilo de vida, no. No dice, imita cómo se visten, no. Dice, imita su fe. Imita lo que ellos creen. Ellos creen en Cristo, imita qué tanto creen ellos de Cristo. ¿Qué tanto ellos siguen al Señor? ¿Qué tanto ellos son como Cristo? Imitad su fe. El versículo 17 del mismo pasaje dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, fuera de los parámetros hay consecuencias. Quebrar la ley no trae libertad, trae cautividad. Romper las reglas no trae nada de eso. So just let me conclude with this. The prodigal son no encontró la libertad fuera de casa de su padre. Él no encontró más libertades. Él encontró nada que a él le gustara. Ni tampoco nosotros vamos a encontrar libertad fuera de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es un ciclo vicioso. No fue hasta que el hijo pródigo se sometiera completamente a su padre y se hiciera como un siervo. Vamos a leer esto más adelante en las lecciones, pero vemos como cuando él regresa le dice a su padre, hazme como uno de tus siervos. No fue hasta que el hijo pródigo se hizo como un siervo que encontró verdaderamente la libertad que podía disfrutar dentro de casa de su padre. Guys and girls, let me tell you this. You will not find freedom. You will not find freedom away from God's will. You will not find freedom in your own preferences. You will not find freedom in, skipping some convictions, some Bible convictions. You will not find freedom outside of God's word. You're going to find captivity. You're going to find sadness. You're going to find loneliness. Why? Because that's not the freedom that God is providing for you. Esa es la libertad falsa que muchos están siguiendo. So let me just ask you this. ¿Cómo es que tu deseo por libertad te ha privado de tu libertad verdadera? How is it that your desire for freedom has, forbid you from the real freedom that God can provide? Just ask yourself this question. What kind of authority do you struggle the most in your life? Is it the government? Is it your pastor? Is it your church leader? Is it, your manager, your boss? What kind of authority do you struggle the most in your life? And lastly, how are you going to respond practically to this truth? How are you going to respond to, the movies, the music, the dress code, the friendships, the authority is telling you, you should do this, or the Bible is telling you, don't go this way. How are you going to respond practically to that? Let me just finish with this statement. La madurez no se encuentra en la búsqueda de más libertad, sino en la protección de nuestra sumisión con la libertad, con la autoridad. La madurez, maturity, is not found in the search of more freedom, but in the protection that comes by submitting to God's authority. Let's bow our heads and close our eyes tonight in prayer.